El término molino se refiere a la pulverización o a la desintegración del material sólido. La molienda es una operación unitaria que, a pesar de implicar solo una transformación física de la materia sin alterar su naturaleza, es de suma importancia en diversos procesos industriales, ya que el tamaño de partícula representa en forma indirecta áreas que a su vez afectan las magnitudes de los fenómenos de transferencia, entre otras cosas. La molienda es una operación unitaria que reduce el volumen promedio de las partículas de una muestra sólida. La reducción se lleva a cabo dividiendo o fraccionando la muestra por medios mecánicos hasta el tamaño deseado. Los métodos de reducción más empleados en las máquinas de molienda son compresión, impacto, frotamiento, cizalla y secado. Justamente, ¿no?, acotando lo que dice su compañero, ¿no?, referente al molino, ¿no? Un molino en sí, por eso molino viene a ser una pulverización, como indica, o una desintegración. ¿Cuál es la diferencia? A ver, ¿qué es la diferencia entre una pulverización y una desintegración? A ver, ¿cuál creen que es la reducción de tamaño? ¿La pulverización o la desintegración? Claro, la pulverización es la reducción de tamaño. ¿Por qué? ¿No? Justamente para obtener... A ver, vamos a ver un poco más. A ver, espera un ratito. Acá hay uno. Justamente para la obtención de la materia prima, el grano entero. Por ejemplo, si nosotros vamos a moler el maíz, más conocido como el maíz mote, nosotros queremos obtener harina de maíz, ¿no? Eso vendría a ser una pulverización, es decir, va a haber cambios físicos, ¿no?, de la estructura de la materia prima. Esa es la pulverización. En cambio, la desintegración viene a ser normalmente lo que es el... Claro, un pelado es un rompimiento más que todo, ¿no?, del grano, más no se pulveriza, es decir, no se obtiene partículas tan finas, ¿no?, como la reducción de tamaño. La pulverización es la desintegración, nada más es como que tú lo tienes el grano y lo partes en dos. Eso viene a ser una desintegración. Pero para eso necesitas máquina, para desintegrar necesitas máquina o... Sí, también, por ejemplo, una desintegración también se puede hacer el molino. El molino también es parte de la desintegración. Por ejemplo, ¿qué materia prima podemos diferenciar entre una pulverización y una desintegración? Por ejemplo, el mote, nosotros el maíz mote, vamos a obtener harina, que viene a ser la pulverización. Y la desintegración podría ser, por ejemplo, productos que le dan de engorde a los animales, a las gallinas. No sé si han visto, no hay un maíz anaranjadito más pequeño, que no es tan fino, sino hay ciertas partículas gruesas, granos enteros, y eso es desintegración, por ejemplo, ¿no? Esa es la diferencia entre pulverización y desintegración, por ejemplo, ¿no? Y justamente, ¿no?, la molienda, ¿no?, se encarga de un proceso de transformación, ¿no?, de una operación unitaria, ¿no?, el molino. En este caso, nos vamos a enfocar en el molino del martillo. A ver, vamos a seguir leyendo. A ver, César, puedes seguir, continuar con los siguientes párrafos, los últimos. En la industria alimentaria, la reducción del tamaño de las partículas es una operación unitaria muy importante, por lo que se requieren máquinas cuya acción mecánica que realizan al alimento hacen que pueda pasar por una rejilla de tamaño estandarizado. Este proceso de molienda es muy usado para la optimización de costos de transporte y para la producción de bienes. Contar con un molino es de vital importancia, ya que con estos equipos el trabajo a realizar se puede hacer de una manera más eficiente, económica y con mayor precisión. La separación de materiales sólidos por su tamaño es importante para la producción de diferentes productos. Además de lo anterior, se utiliza para el análisis granulométrico de los productos de los molinos para observar la eficiencia de estos y para el control de molienda de diversos productos o materias primas. El tamiz consiste en una superficie con perforaciones uniformes por donde pasará parte del material y el resto será retenido por él. Para llevar a cabo el tamizado es requisito que exista vibración para permitir que el material más fino traspase el tamiz. Claro, de eso se encarga, ¿no?, el proceso de molino, ¿no? En este caso el molino de martillos. El punto clave, ¿no?, del molino de martillos es justamente, ¿no?, el obtener, ¿no?, partículas, en este caso la reducción de tamaño, partículas más finas del producto que nosotros deseamos. Por ejemplo, este molino de martillos, por una parte va a ingresar el producto, tenemos la tolva de entrada, en este caso viene a ser una tolva de carga donde va a estar el producto. En la parte interna podemos ver los martillos, estos vendrían a ser los martillos, estos vendrían a ser los martillos, ¿no? Va a ir girando a medida que prende, va a ir girando todo esto, ¿no?
Por ejemplo, este molino acá del tapa va a tener 32 martillos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, acá hay un martillo, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 16. Abajo también hay otros 16 por 2, 32, va a tener 32 martillos. Los martillos va a depender según la capacidad del equipo, la capacidad de producción, por ejemplo, de la materia prima, en kilogramos por hora, por ejemplo, y el tamaño del equipo. Por ejemplo, un molino de este tamaño va a tener aproximadamente de 32. Hay molinos que trabajan en empresas, por ejemplo, como Avicor, ¿no? Empresas ya grandes, ya tienen hasta 120 martillos, por ejemplo. ¿No? Hay molinos, pero que son los dimensionamientos o las capacidades son mucho mayores. ¿Qué más tiene esto, no? Aparte de los martillos, va a tener justamente un eje, no un eje, en este caso horizontal, este eje, al estar en contacto, ¿no? Justamente con este compresor, va a haber un compresor, entonces un compresor que va a funcionar, va a estar justamente en la parte interna con un motor, todo esto viene siendo un compresor, ¿no? Va a ir funcionando a medida que va girando el compresor, los martillos también van a ir girando, ¿no? Como pueden ver, van a ir girando esto. ¿Qué más? ¿No? Al girar, al estar en contacto, al girar justamente el procedimiento, el giro, la rotación de los martillos, lo que hace es justamente romper las partículas, ¿no? Romper las partículas, los granos enteros para la obtención para la obtención de la harina, por ejemplo, ¿no? De la partícula fina. Pero, ¿cómo me doy cuenta? ¿No? Aquí va a haber un tamiz. A ver, vamos a ver los tamices que puedan ver, para que puedan ver las diferencias. Por ejemplo, vamos a ir viendo esto. A ver, vamos a ir a renovar la hoja. A ver, ahí vamos viendo. Esos son los tamices que hay aquí en el tapa. A ver, hoja. Este está muy finito. ¿Ah? Muy fino. Sí, por ejemplo, ¿cómo me doy cuenta qué tamiz o qué tamiz voy a usar? Por ejemplo, el que normalmente que nosotros vamos a usar va a depender del tamaño de partícula que va a ingresar o de la materia prima. En este caso, el molino de martillos, nosotros vamos a usar este de acá, que va a tener un calibre aproximadamente de 3, el diámetro de 3 pulgadas aproximadamente, el peso del diámetro del orificio, ¿no? del tamiz. Por ejemplo, si este tiene 3, este debe tener 1, 0 punto y tantos, por ejemplo, ¿no? Aprox. Y este va a tener menos, 0,00. O sea, ustedes se dan cuenta por el orificio, ¿no? Ahora, ¿cómo me doy cuenta qué producto voy a moler? Va a depender según el grano que nosotros estamos ingresando, por ejemplo. Normalmente, este tipo de tamiz o las cribas que nosotros conocemos va a ser, por ejemplo, para granos como el maíz mote, conocido, ¿no? Este podría ser, por ejemplo, para pimienta, ¿no? Para especies. Normalmente los polvos, los condimentos, que son granos mucho más finos, los más finos vienen a ser para condimentos, o incluso este de acá que usó la profe el día de ayer. Este de acá, por ejemplo, este de acá fue para avena, ¿no? Usaron para hojuelas de avena. Este de acá han molido ayer avena. Esas hojuelas de avena han obtenido acá. Eso han usado para esas hojuelas de avena, que son más chicas, para hacer harina justamente. Y nosotros vamos a usar este, por ejemplo, ¿no? Esa es mayormente la diferencia, ¿no? Que hay, ¿no? Justamente según el tamaño, el espesor de cada tamiz, ¿no? Que vamos a tamizar, va a depender también del tipo de grano que nosotros vamos a sumergir, ¿no? En la torba, en la carga del producto, ¿no? Por ejemplo, hay diferentes tamaños, según también en este caso la materia prima. Por ejemplo, también hay otros que son para granos mucho más grandes, por ejemplo, miren ¿no? Este es otro, ¿no? ¿Y este para Estos ya son granos más grandes, ¿no? Por ejemplo, pueden ser cacao, pueden ser granos grandes, ¿no? Café, granos ya más grandes, o sea, son granos bien grandes, ¿no? Normalmente se utiliza. Puede ser, por ejemplo, según la variedad también nosotros vamos a depender, ¿no? De materia prima que vamos a moler, ¿no? Es muy importante tener en cuenta, por ejemplo, ¿no? Qué producto estamos moliendo. Normalmente en el molino de martillo se utilizan para productos de baja humedad, ¿no? Productos secos como es maíz, avena, pimienta, etcétera, ¿no? Varios granos, pero no
canela también se puede moler, por ejemplo, ¿no? La capacidad de los martillos, por ejemplo, que este del es de 32 y hay hasta martillos, hasta 120 martillos que les estaba comentando, va a depender también de la capacidad de producción y del motor, por ejemplo. Normalmente en HP de 300, de 30 hasta 3000, por ejemplo, HP puede ser el motor, ¿no? Normalmente según la potencia del motor, ¿no? Hacer una potencia alta va a depender, al ser una potencia alta significa que el molino va a tener una mayor cantidad de martillos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Esos son algunos parámetros a tomar en cuenta, por ejemplo, la potencia, el número de martillos. Otro punto es la capacidad de producción, ¿no? Va desde 3.000 hasta 5.000 kilogramos por hora, por ejemplo, ¿no? Pero según la capacidad del equipo también, ¿no? Son algunos parámetros a tomar en cuenta. Ahora, ¿qué más, no? Por el otro lado, ¿puedes agarrar eso, porfa? Como les estaba explicando, continuando, por acá ingresa el equipo. Una vez que empiece a funcionar, los martillos van a ir girando, y al girar por acá se va a sumergir, ¿no? El tamiz, por ejemplo, ¿no? En este caso, van a hacer, por ejemplo, aquí es donde se va a retener las partículas, ¿no? Es como una uva, esto va a estar debajo, ¿no? No, esto va abajo. O sea, esto, por un lado, por acá está el orificio por donde va a ingresar. Por ejemplo, esto va así, ¿no? Así está. Ah, no, está mal, ¿no? Ah, sí, no le puedes sacar. Esto tiene que encajar, ¿no? Tiene que encajar esto. Hay que verificar esto, algo así, ¿no? Más o menos así es eso. Tiene que encajar, ¿no? Estas cositas para que entren. Así se tapa, así. Vamos a hacer. Y por este lado, justamente entre el martillo y el tamiz, va a haber ahí es donde se van a retener las partículas, ¿no? Para que puedan pasar así a la siguiente etapa. Y por este lado va a ser el ducto de salida, ¿no? En este caso es la boca de descarga del molino. Por ejemplo, aquí tenemos el saco donde se va a posicionar ya el producto ya molido en este caso, ¿no? Eso es lo que va, mayormente tiene la boca de descarga, los martillos, tenemos el eje vertical, la tolva de entrada, la carga, y por el otro lado normalmente aire, ¿no? Es como un ciclón, donde acá normalmente amarran con una bolsa de plástico, una bolsa transparente grande. Utilizan unas ligas negras y normalmente cae aire, ¿no? Normalmente es aire por donde va. Nada más, esas son algunas de las... ¿Cuál? A ver, vamos para el otro lado. No, normalmente esto es para... utilizan... también puede ser para adultos. ¿Ah? Para ventilar, normalmente es para ventilar ambos. Pues de acá ventila y acá también puede salir ciertos residuos. ¿No? Normalmente utilizamos esto para mover. Este acá aparece la boca de salida. Prefiero. ¿Y esta es una bolsa especial o es cualquier tipo de bolsa? Claro, es una bolsa especial normalmente para, como es gruesa, ¿no? Es gruesa, el material es grueso para evitar que el producto ya granulado, el producto fino, en este caso, se puede estar en contacto, ¿no? Con la superficie del medio ambiente o algo, ¿no? Normalmente es algo interno, normalmente sí. O también puede usar bolsas de plástico, pero normalmente si usamos bolsas de plástico tiende a veces a romperse, ¿no? Depende del tamaño de la partícula. Sí, depende del tamaño de la partícula también. Por ejemplo, normalmente se utiliza partículas, depende del tamaño. Los sacos también pueden ser sacos para el galaxiado. Entonces ustedes aquí de la planta los usan sacos para el envasado de la eso también puede ir a igual. Entonces vamos a hacer el peso. Han pesado, ¿no? ¿Cuánto Sí. pesa? A ver, así es el armado del equipo. Ya primero ponen el tamiz, después ponen la otra, todo el Esa es la llave para ajustar la tapa, la de entrada, con la base, ¿no? Con la base ya del donde vamos a obtener el producto, ¿no? Una llave de ajuste.
323.